Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición del podcast En La Mira. Una producción exclusiva de Demos, Centro Cultural y de Estudios. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo estás vos? Buen día, Mariano, ¿cómo va? Bien, bien. Hoy con un podcast otra vez especial. Vamos a tener un invitado que nos va a acompañar como viene siendo la dinámica durante este año 2025, pero en este caso vía digital, ¿no? Haciendo uso de las nuevas tecnologías. Queremos presentar, darte la bienvenida a Carlos Echepare, que nos va a estar acompañando en el podcast del día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy queremos hablar de retenciones, Nacho. Y si queremos hablar de retenciones, qué mejor que invitar para hablar del tema a un especialista, a una persona con un gran recorrido, con una gran trayectoria en distintos medios de comunicación, pero fundamentalmente en su trabajo, en su expertise, en su conocimiento. Así que, Carlos, buen día, ¿cómo estás vos? Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Mariano, Nacho, buen día, gracias por la invitación. No, gracias a vos, Carlos, por sumarte. Y gracias por la presentación, Mariano, que es una forma elegante de decirme viejo, pero está bien, yo te lo atomo, quédate tranquilo. Al contrario, yo quiero destacar la experiencia, que es lo que más nos interesa y nos gusta. Carlos, un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, sinceramente, por todo el esfuerzo hecho. Y de alguna manera, para introducirnos en el debate, te lo planteo de este modo. ¿Cómo definirías, Carlos, el tema de retenciones en Argentina, en la actualidad, pensando que nos está escuchando alguien que no es del sector, que no está en la dinámica, que no está en el día a día, que escucha este tema todo el tiempo en los medios, en las redes, pero que no es conocedor? Bueno, vamos por parte, mirá. Hay una primera deformación cuando se le llama retenciones. En realidad es técnicamente un derecho de exportación. Lo que pasa es que se acostumbró a decirle retenciones y en realidad cuando vos te retienen algo se supone que te lo van a devolver. Claro. o sos acreedor a algo por esa retención que te hicieron. Sí. En este caso no, es un derecho de exportación. Y en el caso particular de la Argentina, los derechos de exportación que existen son un impuesto a la producción. Lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de los derechos de exportación, que ese es el nombre correcto, es un impuesto que en realidad paga el productor por la conformación que tiene el mercado de granos en la Argentina. El mercado de granos en la Argentina hace que el exportador, ya sea de trigo, de maíz, de soja, sea quien determina el precio del producto. Entonces, cuando va a hacer su cálculo para ver cuánto le paga al productor, le descuenta el derecho de exportación. Por lo tanto, en el caso de la Argentina, ese derecho de exportación en realidad es un impuesto al productor. Paga todo el productor que produce. Gane, pierda, empata en sus números, no importa, el derecho de exportación se lo descuentan porque se lo descuentan del precio. Y de alguna manera, la teoría económica dice que ese derecho de exportación actúa como un subsidio también al consumo, porque al pagar menos en el mercado interno el consumo, me refiero básicamente a las fábricas, a la industria molinera, a la industria aceitera, en teoría no deberían subir los precios por ese menor pago que se hace en el mercado interno. Pero esa es la teoría. En la práctica, en la Argentina, esto significó que durante todo este tiempo de existencia de los derechos de exportación, ese diferencial quede generalmente en el fabricante, en el industrial, en la cadena intramedia. De hecho, habremos visto muchas veces cómo existiendo derechos de exportación para el trigo, el pan sube, la harina sube, existiendo derechos de exportación para la carne sube. Es decir, no tiene efectivamente en el caso de la Argentina eso que dice la teoría económica, es decir, que entre comillas se beneficia al consumo. Y este es otro dato que no es menor tenerlo en cuenta, porque cuando uno lee la historia, digamos, o las declaraciones del actual presidente de la Argentina, que es un economista, uno de los grandes temas que él tiene de desconocimiento de cómo funciona es que él maneja la teoría económica. Y la teoría económica le dice que, bueno, que al existir derechos de exportación está frenando la inflación. Y la verdad que eso en la Argentina, con 20 y pico de años ya que tenemos derechos de exportación, hemos podido comprobar que no es cierto.
Sí, en ese caso incluso para frenar la inflación uno tendría que tener retenciones móviles, porque la inflación es un movimiento de todos los precios y no de un solo salto, ¿no? Una diferencia estructural entre el precio internacional y el precio local. De Ahí, hecho, Nacho, ahí te metiste con un tema que es muy sensible para el para el sector. sector, sí, Y sí, sí. si te escuchan decir retenciones móviles o derechos de exportaciones móviles, ya no te escuchan todo lo que viene después, ¿no? Claro, sí, sí, Volvimos sí. al 2008 Al por un 2008. minuto. Claro, que fue un Claro, poco el argumento. Claro, y eso es consecuencia del 2008. Exacto. Yo coincido con vos en que, o no sé si lo pensás exactamente así, los derechos de exportaciones móviles no es un mal mecanismo. El problema fue que en la Argentina se intentó implementarlo de muy mala manera y ahí estuvo, viste, como que se bastardeó el tema y bueno, y terminó en lo que terminó. Sí, sí. Pero los derechos de exportación móviles como sistema, a ver, los derechos de exportación como sistema no son buenos. No existen en prácticamente ninguna parte del mundo. Primer dato. Claro, eso es Pero un tema. Claro, pero para la Argentina en ese momento, si se hubiesen implementado bien, no era una mal medida, porque fíjate, en este momento estarían pagando mucho menos. Sí, efectivamente. Porque el problema es que en aquel momento se implementó con una tabla mal hecha, como todas las cosas que se han implementado en esos temas en la Argentina, de improviso, sin planificación, muchas veces te diría sin conocimiento, como es el caso de ahora, y entonces se implementó de una mala manera. Y se bastardeó un sistema que a lo mejor hubiese sido mucho mejor que el que tuvimos después, porque no te olvides que no tuvimos derechos de exportaciones móviles, tuvimos algo peor, que fue el tipo de cambio móvil. Claro, entonces los derechos de exportación te subían cuando te pusieron el cepo, te desdoblaron el mercado cambiario, bueno, es una larga historia. No, y yo agregaría una cosa, digamos, que uno de los aspectos fundamentales, digamos, que vos estás marcando en la discusión sobre los derechos de exportación es este impacto sobre los precios de los alimentos internos. Pero, digamos, si uno toma la magnitud o el monto total, las transferencias totales que están implicadas en una medida como la de los derechos de exportación, la parte del león, digámoslo así, ¿no? La parte más importante es una transferencia de ingresos de carácter fiscal, digamos, ¿no? Cumplen un rol fiscal. Y eso es muy relevante porque si uno compara, como vos decís, con la experiencia internacional, vos vas a encontrar que no hay en el mundo prácticamente países que utilicen esto como mecanismo de recaudación y al contrario, Argentina tiene bajos niveles de recaudación en impuestos, digámoslo así, normales, tradicionales, como el impuesto a las ganancias o IVA. En comparación con Brasil, Chile, Uruguay, ni hablar, por supuesto, con los países más desarrollados. De hecho, la caracterización, ¿cuál es? Se cobran retenciones porque es fácil de cobrar, ¿no? Y uno ve en los países de África o con estados fallidos que no tienen capacidad para cobrar impuestos a los ingresos, que cobran sobre las exportaciones, que es donde sí o sí pueden cobrar, digamos, ¿no? Entonces, es fácil de cobrar y es imposible de evadirte, claro, de la forma que está implementado. Es y vos imposible. controlás 10 empresas, básicamente. Sí, entonces la facilidad de cobrar en realidad habla mal de la capacidad del Estado de arbitrar los mecanismos impositivos y que más que de una política de tributación, digamos, en sentido moderno, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que está velado, una cosa detrás de la otra, y a veces es difícil de separar. No, y además hay otra cosa que tiene que ver con lo que mencionás, que es muy importante. Cuando vos explicás la existencia de los derechos de exportación en la Argentina, para los productores de otros países, llámese Estados Unidos, Europa e inclusive Brasil, que ahora más o menos lo entendieron, pero en su momento costaba mucho explicárselos. Y yo la mejor definición la encontré en los productores de la Unión Europea. Ustedes saben que en su momento la Argentina perdió una disputa con Estados Unidos y con la Unión Europea. Fue bastante complicado más o menos aclarar las cosas, porque para ellos la existencia de los derechos de exportación, en el caso, por ejemplo, de la soja o del girasol, implican un subsidio a la industria aceitera. Claro, sí. Y entonces cuestionaban, y al biodiesel, entonces cuestionaban las exportaciones de la Argentina de biodiesel, que de hecho con Estados Unidos perdimos ese mercado por esta cuestión, porque dicen, no, la industria aceitera o la industria del biodiesel paga en la Argentina mucho menos por la materia prima de la que lo pagan en otros países del mundo porque están los derechos de exportación. Entonces, es muy difícil de que se entienda el mecanismo de los derechos de exportación. Y alguien una vez me dijo, ustedes cuestionan mucho los aranceles a las importaciones que ponen la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Es decir, no entras libremente a otro país, te ponen aranceles para entrar.
Y dicen, y ustedes le ponen derechos de exportación, es decir, aranceles a lo que exportan. Es un problema de ustedes, dicen. Arreglen primero su política interna y después vengan a protestar contra la nuestra. Pero ustedes tienen un problema, que sus productores no tienen rentabilidad porque son ustedes los que los están castigando. No mis derechos de importación, te dice el importador. Los problemas son los derechos que ustedes le cobran por producir. Sí. Los impuestos que ustedes le cobran por producir. Y eso es una gran distorsión que tiene la Argentina. Y me parece importante esto, Carlos, de retomar, que es el derecho de exportación, como correctamente se lo debe denominar, en definitiva, es cobrar a la producción, es cobrarle a la generación de riqueza, a la generación de valor, al agregado de valor. Nosotros cuestionamos mucho eso, sosteniendo además que el sistema tributario argentino en general justamente tiene una gran penalización a la generación de riqueza, a la producción, a la exportación, y a diferencia, y sobre todo lo comparamos no solo con los países del primer mundo, sino incluso con los propios países latinoamericanos, hay niveles mucho más bajos del impuesto a los ingresos o a las grandes propiedades, que tiene que ver con no penalizar justamente la producción, la generación de riqueza, que es lo que tanto necesita la Argentina. Entonces, en ese marco un poco también preguntarte o poder profundizar tu mirada de lo que dijiste al principio, bueno, cómo impacta en el productor propiamente dicho, ¿no? Porque claro, por un lado tenemos una gran transferencia de recursos desde la región pampeana, digámoslo así, hacia otros sectores productivos, hacia otras economías regionales o otros sectores geográficos de la Argentina. Nosotros puntualmente cuestionamos mucho en la dialéctica del AMBA, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás, pero también podríamos ver qué pasa con lo que ocurre con la explotación minera en el sur de la Argentina. Pero digo, me centro en la del productor, en la producción, porque estamos viendo otra vez, Carlos, algunas dificultades importantes en la cadena de pagos, en la situación fiscal o la posición financiera. Y acá no vamos en contra de nadie, pero normalmente es fácil de cobrar exportaciones con 10 grandes exportadores, pero el impacto más fuerte termina estando en nuestros productores que están acá en el interior, que viven acá, que producen acá, que reinvierten acá, que envían sus hijos a estudiar, en definitiva en todo un circuito económico que hace que crezca nuestra economía. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es tu mirada? Insisto, los derechos de exportación tienen, a nuestro entender, un impacto muy negativo en la transferencia de recursos, pero además en la producción. ¿Qué nos podés ampliar en ese aspecto? Mira, Mariano, primero que hay que tener en cuenta es que el productor, el que trabaja el campo o el dueño del campo, y ahí después, si querés, hacemos la distinción, pero en principio, el dueño de la tierra tiene un bien que no se puede reproducir. A diferencia de prácticamente todo el resto de la economía, que vos producís bienes y si fabricás zapatos y te va mal con la fábrica de zapatos, cerrás la fábrica y montarás otra o verás lo que haces. El productor tiene la tierra y eso lamentablemente no lo podemos reproducir. Entonces tiene ahí, entre comillas, una ventaja, pero a su vez eso lo hace cautivo. Y ese es el otro tema, que es un productor no puede hoy cerrar el campo y mañana lo vuelve a abrir o lo abre en otro lado. Tiene ese campo. Bueno, y estas políticas básicamente con derechos de exportación y demás, y la forma en que yo te diría no se conoce el verdadero impacto de este tipo de cosas. Fíjate que hoy, por ejemplo, se lo manda al productor, anda a, permítanme el término, a putear al gobernador que te saque ingresos brutos o te baje el impuesto inmobiliario, y te hacen toda la historia. Que yo, a ver, después discutimos si está bien o está mal, pero que a lo mejor hay que hacerlo también, pero el impacto de un 33% sobre el precio internacional, además, porque no es sobre el precio que vos cobrás. El precio que vos cobrás ya tiene descontado el 33% del precio internacional, para que se entienda. Una soja que vale $400 FOB, a vos te pagan 280, 290, porque te descontaron 120, 130 del FOB, que si lo comparás con lo que ingresas es más del 50%. Entonces, a veces el desconocimiento del productor y la forma en que... Mira, los productores te dicen en general cuando vos hablas de estos temas, y te digo porque la experiencia de mucho tiempo, te dicen, lo nuestro es una pasión. A ver, entonces yo digo, no, espera. Mi pasión era jugar en Boca y no llegué ni a Guatero. Claro. Está claro, y tuve que laburar para ganarme la vida de otra cosa. Entonces, yo felicito que sea una pasión y valoro mucho que puedan hacer de su pasión un trabajo. Ahora, lo primero que tienen que entender es que es un negocio. A partir de así la cosa cambiaría,
porque si no, no se entiende cómo los productores siguen produciendo a pesar de todas estas malas políticas que hemos tenido durante 20 o 30 años. En algún momento justificada por una situación internacional, por una situación local, pero en definitiva vos decís cómo siguen produciendo. Y yo te voy a decir cómo siguen produciendo. Siguen produciendo la mayor parte descapitalizándose. Y al descapitalizarse se genera el proceso de concentración. Es decir, tenías en la Argentina, haciendo historia, hasta la década del 70, ustedes no habían ni nacido, tenías un crecimiento de la cantidad de productores, la cantidad de explotaciones. Llegamos a tener 550.000. Hoy tenemos menos de 250.000. Esos 300.000 productores quedaron en el camino. Por supuesto, la producción no cayó y probablemente haya crecido mucho menos de lo que debió haber crecido. Lo que está claro es que los campos, entre comillas, son cada vez más grandes y a su vez hay cada vez menos, digamos, productores. Ahora, si vos sos gobierno, ¿qué te interesa? Y ahí está la definición de país. ¿Qué te interesa? ¿Que haya cada vez más productores poblando el interior, dándole trabajo a las comunidades y demás? ¿O te interesa nada más que el número final? Mirá, cada vez producen más, cada vez les cobro más y siguen produciendo. A lo mejor, pero eso es una definición de país que nunca nos sentamos a plantear porque hay, yo creo, y esto permítanme, es una apreciación muy personal, mucha ceguera política dentro del sector. Y esa ceguera política hace que no termines de definir qué país querés, que es en el fondo me parece lo que deberíamos plantear. Desde el punto de vista productivo, porque lo que decís vos está claro, es decir, un productor que produce soja o carne en el norte, en Salta o en Tucumán, no es lo mismo que un tipo que lo produce en Rosario. Está claro eso. Sin embargo, hoy se lo castiga a todos por igual. Es más, se lo castiga al más lejano mucho más todavía. Sí, sí. Y vos decís, ahí no hay una definición de política o de qué país quiero. Hay una definición de, bueno, yo les cobro, en total producen lo mismo. Sí, Carlos, yo creo que ahí agregaría, no solamente es un problema económico, como que en el sentido de los negocios particulares, de los productores en particular, sino también es un problema, digamos, de el destino de la renta que producida en un espacio económico, los vectores por donde pasa la estrategia de desarrollo, es decir, las claves de los sectores económicos, la trama social, el tipo de agente que predomina. Incluso los movimientos demográficos, como vos estabas marcando. Nosotros tenemos una historia de demografía de concentración en las grandes urbes, de los grandes conurbanos, un despoblamiento de la periferia, y si uno ve en la historia, la región pampeana, como vos decís, resiste demográficamente, ¿no? No crece mucho, pero tiene una tasa de crecimiento poblacional, digámoslo así, natural, ¿no? Pero no termina de caer, ¿no? Es como que resiste, aguanta en un sistema que no tiene por vector el desarrollo de la región pampeana, sino que por el contrario es aprovechar las rentas para darle de alguna manera, digamos, combustible al crecimiento de la dialéctica de los grandes conurbanos y en particular fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entonces, ¿cómo de alguna manera, la pregunta es dialogar con el mundo de la región pampeana, productores agropecuarios, industriales, políticos, organizaciones civiles, cooperativas, el mundo de la cooperativa que debería tener un papel cada vez mayor, supongo, para que eso sí se piense en un sentido más general, ¿no? Más de la región, de un proyecto político, cultural, económico general, ¿no? ¿Cómo logramos, Carlos, en función de lo que vos introduciste con de manera muy correcta, es que el productor agropecuario, pero también el industrial de la región pampeana, se posicionen tranqueras afuera, o más allá del portón del galpón industrial, por decirlo de alguna manera, o ampliando. Un poco ese es el desafío que a veces nosotros nos preguntamos y que vos lo planteaste con toda claridad. En Santa Fe estamos en pleno proceso de discusión de la reforma de la Constitución, entonces se están generando foros, ámbitos de discusión muy interesantes. Y es esto, ¿no? Los informes FADA nos dicen aproximadamente que de lo que paga un productor, el 90% se lo lleva, corresponde a impuestos nacionales y quizás un 10% son impuestos provinciales o locales. Pero parece que el problema es ingresos brutos, que es un impuesto negativo y distorsivo, o que es el inmobiliario, y en realidad el problema está puesto en otro nivel de gobierno. Entonces, yo ahí retomo y con lo que explicaba Nacho, digo, bueno, ¿cómo podemos hacer que el productor que tiene una pasión lo pueda ver en medida de un negocio, como vos planteabas, y eso además le permita proyectarse en una mirada más institucional, ¿no? Sí, ese es el gran tema que, mira, yo hace 50 años que
trabajo con los productores. Dijiste vos la edad, Carlos, ¿eh? Yo no te la... Volviendo al chiste del inicio, vos solo dijiste la edad, ¿eh? Sí, te voy a cumplir 68, no te preocupes. Así que mira, es muy difícil porque lamentablemente la política ha hecho mal el trabajo con el campo, un muy mal trabajo con el campo. Y a su vez el campo es de alguna manera, ¿cómo te diría? Muy difícil. El productor de por sí es individualista, todos lo sabemos. Es decir, y yo sé que se enoja cuando digo esto, pero el productor de hecho, fíjate que ni siquiera logra tener una representación común, porque cada uno quiere que se haga lo que cada uno quiere. Y si no hago lo que yo digo, me voy. Y empiezo a denostar a todo lo que queda. Y esto ha sido durante mucho tiempo la forma en que se trabajó. Y lamentablemente eso le hizo mucho daño al propio sector. Yo muchas veces hablo con los productores y le digo, ¿cuánto pones para defenderte? Y te dicen, pero vos, aparte de todo lo que nos sacan, ese es el tema, que si no te defendés te van a seguir sacando. Y esto es una cadena. Esto es una cadena en donde todos los sectores, fíjate vos, vamos a hablar de los exportadores o la industria que está en la otra punta, tienen una representación muy fuerte, pero tienen una voz única. Ahora, como en el sistema nuestro, el productor tiene que entender que todos los costos de la cadena lo va a pagar él, así como paga los derechos de exportación, porque todos los demás, inclusive yo, vivimos de él, porque si en el canal no hubiera publicidad, si yo no cobrara las charlas, todo eso que ya sabemos, ¿sí? No podría haber llegado hasta aquí. Y el productor dice, pero yo no tengo plata para defenderme. ¿Y todo lo que pones acá? Y muchas veces juegan en contra de tus intereses, porque mirá el lobby que tiene la industria aceitera, mirá el lobby que tiene la industria molinera, mirá el lobby que tienen los exportadores, que es su trabajo. Esa es su forma de defenderse. Sin embargo, el productor no logra hacerlo. Y eso es por una posición muy particular, yo te diría, cultural que tienen los productores. Si vos me decís, mirá, y esto va a ir seguramente, si alguno lo va a levantar, me va a tirar con todo, pero si yo te digo, mirá, voy a hablar con un diputado peronista, ni hables con ese. Ni hables con ese que no se entiende, no sé. No, esperá, vamos a hablar y vamos a ver si lo tratamos de convencer, porque a lo mejor lo podés convencer. No vivas del recuerdo del pasado, porque eso también te... A ver, mira, te voy a contar una anécdota a ver si termino de definirlo. En Santa Fe fue casualmente, en la época de la 125. La discusión en la 125, entre otras cosas, era, bueno, tenemos que lograr que los pueblos nos apoyen, porque después venía otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con esto. Yo iba a los pueblos a dar charlas y en los pueblos me decían, ¿y qué querés si en la ciudad de Buenos Aires votan a esos tal por cual, mira, qué sé yo, qué aquello? Y yo le dije, ¿y quién es el intendente del pueblo? Y me decían, no, el intendente del pueblo es kirchnerista. Y le digo, si vos no podés convencer a la gente de tu pueblo que no vote, entre comillas, a un intendente que vos no querés por kirchnerista, vos pretendés que el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires te entienda a vos. Y estas eran las discusiones, porque esto es normal, es decir, cuando vos vas a los pueblos, a ver, muchas veces el campo no está bien visto, y sin embargo ese pueblo vive del campo, entre comillas, él vive del campo, él vive de su trabajo, pero me refiero, si no tuviera el campo trabajando sería mucho más difícil. Y siempre me acuerdo que alguien me dijo, un productor, me dice, ¿y qué querés? Y yo vine acá a explicárselos y me tiraron con todo. Al pueblo había ido, un pueblo importante de Santa Fe. Y entonces después hablé con el gerente de la cooperativa, que ese es otro tema, y le digo, che, ¿qué pasó que me dijo tal cosa? Y me dice, no, ¿sabés lo que pasó? Se metió con las máquinas en medio de la plaza, hizo mierda la plaza del pueblo. Dice, ¿cómo querés que la gente lo apoye? Sí. Y entonces, estas cosas son muy nuestras. Y el ejemplo, y lo anoté también para mencionártelo, fíjate que es el tema de las cooperativas. Las cooperativas es un muy buen sistema. De hecho, funciona en todas partes del mundo. Ojo, en Europa, cuando vos hablás con los europeos, y en Estados Unidos, la mayoría de los productores, grandes, chicos, pequeños, medianos, todos trabajan a través de cooperativas. Esto hay que tenerlo bien claro. Y si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. Ahora bien, en la Argentina, cuando vos hablas bien de las cooperativas, te dicen, si la cooperativa la maneja el gerente. Y viene la puteada contra el gerente. Y vos le decís, ¿de quién es la cooperativa? No, la cooperativa de los productores. ¿Y vos qué haces? ¿Participar? No tengo tiempo. Y entonces es muy difícil. Y ahora fíjate que hay toda una movida para que las cooperativas paguen el impuesto a las ganancias. En lugar de decir, no, a ver cómo hacemos para todos aprovechar esa, entre comillas, que no es ventaja porque después la pagan los productores, esa franquicia que tienen las cooperativas y que la tiene el sistema cooperativo en todas partes del mundo. Entonces, ahí es donde me parece, y por supuesto todo eso aprovechado por los que conocen y saben cómo es el manejo y utilizan, y
esto va a ser muy bruto lo que voy a decir, pero de alguna manera la ignorancia de los productores. Porque el productor, y creo que lo decías vos, Nacho, es muy bueno tranqueras adentro. Produciendo nadie le puede decir nada. Ahora, tranqueras afuera empiezan un montón de condicionantes que todo el esfuerzo que hace tranquera adentro hace que tranqueras afuera se pierda. Y en ese sentido, el trabajo con la comunidad para mí es fundamental. Vos no podés estar aislado de lo que pasa en tu pueblo. Vos no podés aparecer, y esto también les va a molestar, con la 4x4 atravesando todo el pueblo, y tenés que integrarte al pueblo. Tenés que saber qué pasa con las cooperadoras de los colegios, que muchas veces necesitan de un poco de ayuda. Eso va y viene, es un ida y vuelta. Sí, yo creo que además en Argentina se ha demonizado el mundo agrario de una manera absolutamente irracional. Primero porque es falso, y es además pegarse un tiro en los pies, digamos, porque a la larga, primero desperdiciás toda la potencia tecnológica, económica, incluso cultural y moral que tiene, digamos, con la construcción de un país en la producción agraria, un trabajo que la mayor parte no está dispuesto a hacer, digamos, ¿no? Y además una historia de cambio tecnológico, digamos, de vanguardia técnica en el mundo agrario que queda opacado bajo la idea, digamos, de una vieja idea argentina, que viene muchas veces de la intelectualidad, digamos, ¿no? de las clases parasitarias, que el campo es la oligarquía o cosas así, cuando por el contrario Argentina hace rato que no tiene un sistema agrario de tipo oligárquico de grandes propiedades digamos, y mera revalorización de la tierra. Al contrario, digamos, es probablemente la vanguardia de Sudamérica, todavía lo sigue siendo. Y sin embargo tiene mala prensa. Entonces el campo tiene que saber que eso hay que cambiarlo, hay que trabajar para cambiar eso, y eso se cambia, como vos decís, con organización, con inteligencia, con intervención en el espacio público. Como vos bien, por ejemplo, lo vemos también con las mineras. Las mineras tienen su propia estrategia para mejorar su imagen. Nosotros tenemos que hacer, las petroleras, por supuesto, digamos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los productores, con el mundo agrario, porque si no, como vos decís, terreno que uno libera, terreno que es ocupado por otros, digamos, ¿no? Claro, no, pero además, Nacho, decís algo que es muy importante. La imagen del campo es una imagen que atrasa 100 años. Sí, sí. Lamentablemente muchas veces, y lamentablemente muchas veces el mismo campo la retroalimenta. Es decir, a ver cómo se dice esto. La sociedad rural argentina no es el campo argentino. La exposición de Palermo no es el campo argentino. El campo argentino es mucho más que eso. Esas grandes exposiciones que hemos visto muchas veces le terminan haciendo daño. Sí. Porque la gente cree que todo el campo está ahí. Ahora, y todo el campo, y cuando digo todo el campo, digo al productor de soja, más grande si crees, al productor de papas, al productor de mandarinas, al productor de naranja. Eso es el campo, todo eso es el campo. Y a veces es muy difícil de englobar, o el del tabaco, o el de la yerba mate, que la está pasando muy mal ahora, o el del sur. Y lo que la Argentina tiene que analizar es cuántas de esas producciones se destruyeron a lo largo de estos 30 o 40 o 50 años, si querés. Yo te decía, hasta la década del 70 hubo un crecimiento de la cantidad de productores y después fueron desapareciendo. Y también con esa desaparición de productores, se desaparecieron muchas producciones. Entonces, es muy difícil conciliar los intereses de todos, pero en definitiva todo eso hace a la producción de algo que es fundamental, que son los alimentos. Los alimentos y ahora también la energía. Carlos, y te quiero agregar algo que está muy en discusión hoy en día en la Argentina. A ver, digo, más allá de todo esto que estamos describiendo, vos lo marcabas y coincidimos. A pesar de todo eso, el campo argentino, generalizando también, porque no es la manera correcta, sigue produciendo a los mejores estándares internacionales. Eso es así también, ¿no? Sí. ¿Por qué o cómo podemos entender? Digo, nosotros somos muy críticos de la política económica del gobierno nacional en términos de la economía y de las retenciones, obviamente, que creemos que no tienen razón de ser. Ahora, alguien nos puede decir, bueno, otros gobiernos hicieron lo mismo. La pregunta apunta a lo siguiente: ¿por qué lo que está ocurriendo con el INTA, por ejemplo? Porque todos reconocemos que el INTA es un instituto que justamente brinda la asistencia técnica, científica, tecnológica, para que ese campo, entre muchos otros motivos, sea todo lo competitivo que es a nivel internacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y por qué, en todo caso, el productor,
volvemos un poco a lo que veníamos hablando, pero ¿por qué se lo permite? ¿Por qué por qué uno no se planta? Che, esto no, independientemente de quién gobierne, como bien vos decías, esto no, porque esto va en contra de nuestra capacidad productiva y de nuestra competitividad, ¿no? Que a veces hay que mejorar los institutos públicos, no tengo la menor duda, pero destruir lo que funcionó muy bien no parecería ser lo más inteligente a priori. No, pero precisamente ahí tenés, si querés, el proceso de destrucción empieza cuando se deja hacer lo que cada uno quiere hacer. Cada gobierno viene y mete mano ahí y hace lo que quiere. Y no hay que olvidarse que en el caso del INTA, como de otras instituciones públicas, tienen participación en su conducción el sector privado. Es decir, no se puede hacer ahora, viste, las 4 entidades del campo, Sociedad Rural, CRA, la mesa de enlace, digamos. Y la Federación Agraria, la mesa de enlace, está sentada en el directorio, llamémoslo así, del INTA, desde hace muchísimos años. Es decir, todo lo que pasó y todo lo que pasa, ellos no se pueden hacer los desentendidos. Ahora, después viene lo que te decía antes, la desunión de los productores. Entonces, escuchás un gran productor de soja, suponente, que te dice, el INTA no sirve para nada, hay una manga de vagos, son todos de la cámpora, qué sé yo. Y de repente no tiene en cuenta, más allá de que parte de eso a lo mejor puede hasta ser cierto, pero que al productor de cebolla, que al productor de papa, que al productor de lo que fuera, le sacás el INTA y no tiene forma de continuar. ¿Entendés? Entonces, es como que todas estas cosas pasan porque las dejamos pasar. Sí. Y después un día descubrís, che, mirá, el INTA está lleno de ñoquis, te dicen. A ver, nombrame uno. Dame un ñoqui de los que vos decís. Yo conozco a alguien que en el INTA hizo tal cosa. A ver, decime quién. Porque si lo conocés me tenés que decir quién. No, bueno, en realidad me lo dijo, que me lo dijo. Ahora, yo no digo que no haya que hacer ajustes en determinados organismos internacionales, de investigación, de extensión, de desarrollo. Es muy posible que haya que hacerlo. Ahora, de ahí al zafarrancho que están haciendo, destruir es muy fácil. Construir te va a llevar otra vez mucho tiempo. Entonces, me parece que ahí están las cosas. No podemos desconocer los logros que ha tenido el INTA, como el CONICET, o como, montones de organismos que hoy están buscando la destrucción. Sí. Lo que pasa es que hay gente atrás que está avalando esto por ignorancia en muchos casos, idiotas útiles, digámosles así, y lo digo yo, no lo dicen ustedes, y también porque hay negocios. Vamos a ser claros, hay negocios. Todos sabemos, por ejemplo, quién compró el edificio del INTA de Palermo, que se acaba de rematar. Entonces, y coincide con algún amigo del presidente. Pero bueno, dicho esto, es decir, hay negocios y eso no se puede desconocer. Entonces, no es que este es un gobierno en donde es la Inmaculada Concepción para los creyentes. Este es un gobierno que tiene sus problemitas también desde el punto de vista de lo que dice que venía a combatir. Exacto. Pero bueno, nos fuimos al diablo, ¿no? No, sí, yo lo que me gustaría retomar, Carlos, es un tema que quisiera conocer tu opinión. Por nosotros, evidentemente, las retenciones son un punto crítico, muy crítico, pero además también está la política económica, ¿no? Porque el tipo de cambio tiene un efecto, como vos bien decías hoy, los tipos de cambios diferenciales o una fuerte apreciación cambiaria tienen efectos graves sobre la competitividad del sector y su capacidad de reproducción y sus condiciones de rentabilidad. ¿Cómo ves vos eso en estos últimos año y medio, digamos, con esta política que se basó mucho en la apreciación cambiaria? Mal, porque vos tenés un productor vinculado al tipo de cambio, evidentemente, y el tipo de cambio es, por un lado, los derechos de exportación, pero por otro, el nivel del tipo de cambio. Claro. Y cuando vos tenés un tipo de cambio que ha crecido, suponte, desde post-devaluación del 120%, mientras tenés una inflación que creció arriba del 200, eso significa que para vivir en la Argentina necesitas mucho más dólares de lo que necesitamos antes. Para hacerla fácil, tenés una inflación en dólares muy alta que te destruye tu capacidad, te destruye tu nivel de rentabilidad. Tuviste una baja de precios internacionales, tuviste un montón de factores que te están golpeando. Y además hay otra cosa que está pasando desapercibida y cuando se den cuenta va a ser mucho más grave inclusive. Vos imagínate, mañana sacan los derechos de exportación, se da un milagro, ¿no? Y sacan los derechos de exportación, el productor va a decir, no me cierra el número. ¿Cómo no te cierra el número? Si tu problema no eran los derechos de exportación, única. No, pero no me cierra igual. Ah, no te cierra igual, ¿sabes por qué? Porque no tenés infraestructura, no tenés financiamiento adecuado, no tenés obra pública. ¿Quién va a hacer la obra pública de los caminos rurales? ¿Me vas a decir que la van a hacer los privados? A ver, inclusive en las grandes rutas. La Argentina tiene un costo logístico que no tiene ningún otro país del mundo por la falta de infraestructura. Entonces hoy hay que terminar la obra pública. No, muchachos, la obra pública hay que hacerla bien.
Claro. Pero hay que hacerla, porque en todas partes cual. del mundo, para eso está el Estado. ¿Entendés? Es decir, y para imponer reglas de juego. ¿Sí? La cancha, cuando vamos a jugar al fútbol, tenemos reglas. No, y hay que respetarlo. nos parecía importante, Carlos, esta reflexión tuya en base a la función de Nacho, porque para nosotros está claro que las retenciones son negativas, hay que sacarlas, y el mejor ejemplo de su mal llamado retenciones y no derechos de exportación es esto, ¿no? Las retenciones son un recurso, una masa de ingresos tremenda que se transfiere todo el tiempo y la que no está volviendo nada, y en este periodo cada vez menos. ¿Y qué tiene que volver? Entre muchas otras cosas tiene que volver infraestructura, rebaja de los costos logísticos, de los fletes, para poder seguir siendo competitivos a nivel internacional. Este es un ejemplo muy claro de lo que para nosotros va a traer un problema muy grande. Y el ejemplo vos lo diste con toda contundencia. Si quitan las retenciones va a seguir siendo muy baja la rentabilidad del productor y todo lo negativo que eso conlleva. No queríamos dejar de cerrar con esa idea, Carlos, porque las retenciones son negativas, pero el modelo económico tiene otros indicadores que están demostrando que también tiene serios problemas. Yo de alguna manera me toca además siempre la parte más injusta, la más fea, que es la de ser el mensajero de la mala noticia, que se acaba el tiempo. Están detrás de cámara los chicos haciéndonos siempre la seña, porque bueno, el diálogo tiene estas cosas. Creo que quedan varios puntos abiertos, Carlos, para quizás en otra ocasión volver a dialogar, a charlar sobre estos temas, si tu tiempo te lo permite. Pero nosotros un poco la idea que venimos trabajando es esa. No queremos retenciones, queremos otro modelo económico. Queremos justamente mejorar en la infraestructura, en los costos logísticos, porque creemos que el modelo de la región pampeana en gran medida es un modelo que construye un modelo económico y un modelo social más parecido a los del primer mundo que a los del tercer mundo, ¿no? Y a los países desarrollados que a los subdesarrollados. Y ahí es donde nosotros veíamos, bueno, en esos países no existen retenciones, entre muchas otras cosas. Yo quiero agradecer, no sé, Nacho, si alguna última valoración final, para que vos, Carlos, también puedas tener una valoración final y poder ya ir al cierre de esta... No, de la palabra Carlos, que es muy importante, y bueno, pues sobre todo muchas gracias de mi parte, ¿no? Mirá, miren, para cerrar, 205.000 millones de dólares desde el año 2022 hasta el presente le sacaron a los productores en materia de derechos de exportación. Que es una cifra. A eso sumarle después toda la transferencia por el doble mercado cambiario, por el cepo, por todo eso que tuvimos, ¿no? 205.000 millones de dólares son más o menos 20 millones de hectáreas que le quitaron a los productores. Pero no solo le quitaron a los productores, le quitaron a todas las comunidades. Sí, ese es el tema. Es decir, y con eso no solucionamos la pobreza, no hicimos infraestructura, no hicimos absolutamente nada en favor de la sociedad. Y ese para mí es el tema, ¿no? Que deberíamos replantearnos. Los derechos de exportación no tienen que existir. Vos pensás cuánto de eso, porque hay otra realidad también que tampoco podemos dejar de mencionar. Normalmente el productor agropecuario reinvierte en la actividad y dentro del país. Y eso también hay que saberlo, ¿eh? Y por eso es importante que sean muchos. Acá viene otro tema, lo que yo les decía antes. Yo quiero mucha producción con muchos productores. A mí no me sirve de cada vez haya menos productores, porque ahí el proceso de concentración se nos viene en contra. Y eso va en contra del modelo de sociedad que de algún modo estábamos planteando. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por este momento compartido. Queda el desafío o el compromiso para otra ocasión poder retomar nuevamente. Nacho, muchas gracias a vos por tu tiempo también. Bueno, y un saludo a toda la audiencia. En la Mira, un podcast 100% de Demos Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos en la próxima. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.